Ok, en el nombre del Señor Jesús comenzamos. Vamos al cuadernillo, mis hermanos. Vamos al cuadernillo ahí que tenemos cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Y adelante, hermana Janet. Amén. Clase 7. Seminario de Guerra Espiritual Básico. Dijo entonces Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Recuerden, mis hermanos, que este es un texto áureo, es un texto de oro, que lo tenemos como base en todos los cuadernillos para que nos lo aprendamos. Y la cita está ¿en dónde, mi hermana Janet? En San Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Amén. Continuemos. Amén. Seminario de Guerra Espiritual Básico. Todo cristiano renovado desea vivir una vida santa. Pero muchos no pueden lograrlo sino hasta que por medio de la liberación haya sido roto el yugo del hombre fuerte que los ha tenido cautivos por las experiencias y situaciones de su vida pasada, que permitieron la entrada a espíritus inmundos que contaminaron sus cuerpos y mentes. Satanás desea que la Iglesia siga en un estado de ignorancia o engaño acerca de la verdadera presencia. Suya es la vida de muchos cristianos carnales. Ahí tantito. Dice aquí que todo cristiano es todo aquel que es seguidor de las doctrinas de el Señor Jesús. Amén. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Mesías, que del griego es nuestro Cristo. Entonces, todo cristiano o todo mesiánico es un seguidor del Mesías o seguidor de Cristo, de acuerdo al idioma en el que lo estás conociendo. Pero bueno, en este seminario de teología cristiana, todo cristiano renovado es algo hecho nuevo otra vez, algo que fue hecho nuevo otra vez, como las llantas de un camión cuando la mandamos a renovar, quedan como nuevas, no son nuevas pero quedan como nuevas, con el mismo molde, con el mismo cuerpo, solamente se le cambia lo que es el rodado. Todo cristiano renovado, ese es un punto especial, porque es lo que tenemos que ser, cristianos renovados, nacidos de nuevo, obviamente en el mismo cuerpo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, no en la carne, sino en el espíritu. Entonces, en el mismo molde solamente iban a ser de manera espiritual nuevamente. Nos vamos a encontrar en las iglesias o en las congregaciones cristianos que no han sido renovados. Seguidores de Cristo que no han sido renovados. Pero todo cristiano renovado desea vivir una vida santa, una vida apartada del pecado. Punto. Pero muchos no pueden lograrlo, sino hasta que por medio de la liberación. ¿Liberación de qué? Del espíritu. En la cruz del Calvario se pagó por la salvación del alma, la liberación del espíritu y la sanidad del cuerpo. Entonces, hasta que por medio de la liberación haya sido roto el yugo del hombre fuerte que los ha tenido cautivos por las experiencias y situaciones de su vida pasada. Entonces hay un hombre fuerte que tiene a las personas cautivas, en diferentes sentires y pensares, en diferentes vivires, porque puede haber cautividades internas como el resentimiento, la falta de perdón, el odio, la ira, celos amargos. Puede haber otros como la droga, el alcohol, alguna adicción, algo que está afuera que lo metes dentro de tu cuerpo. Y otra línea, pues son las impurezas sexuales. Ahí hay un hombre fuerte y eso no deja ser libres a los seguidores de Cristo, a los cristianos.
Entonces tiene que haber una liberación para estas personas. ¿Cuándo adquirieron o cuándo adquirió derecho legal sobre los nuevos cristianos el hombre fuerte o los diferentes hombres fuertes? Fue en su vida pasada, con todo lo que estuvieron experimentando. Entonces, le permitieron entrada a espíritus inmundos que contaminaron primeramente su espíritu, su mente y su cuerpo. ¿Qué nos dice aquí? Satanás desea que la iglesia, y la iglesia, como bien hablamos, donde hay 2 o 3 congregados invocando el nombre del Señor Jesús, ahí es una congregación, ahí es una eclesia, ahí es una iglesia. Porque la iglesia no es las 4 paredes, a eso se le llama templo. La iglesia está compuesta de personas, de seres humanos, usted y yo, que invocamos el nombre del Señor Jesús. Entonces el enemigo quiere que cada uno de los congregantes siga, ¿en qué? En su estado de ignorancia, que ignore qué es lo que lo tiene cautivo, o el engaño acerca de la verdadera presencia suya en la vida de muchos cristianos carnales. Fíjese, de muchos cristianos carnales, porque el problema está en las obras de la carne. Las obras de la carne son las que le dan derecho legal al enemigo. Lo que se conoce en la esfera espiritual cristiana como abrirle puertas o abrir ventanas para entrada de los espíritus inmundos o del enemigo como lo conocemos. El enemigo hablando del reino del Satanás. Continúa, hermana. Amén. El ministerio de liberación es solamente para los cristianos, pero no es solamente para un grupo especial de cristianos que tengan problemas espirituales, sino para todo nuevo creyente que desea ser libre de toda fuerza espiritual que lo aprisiona y no le permite crecer ni madurar en Cristo. Gloria al Señor. Entonces, este ministerio de la liberación no es exclusivo, no es para un que otro consentido de Dios, porque Dios no tiene consentidos. Dios no tiene consentidos. Dios no es como nosotros los seres humanos, que tenemos más afinidad o más preferencia por un hijo o por otro. Dios no es así. Él no tiene consentidos. Él solamente tiene íntimos. Hijos que se acercan más, que le buscan más, y por acercarse más y buscarle más, encuentran más. Por eso lo dice la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque están insistiendo. Entonces tenemos que insistir. Entonces Dios no tiene consentidos, tiene íntimos. Así que este ministerio de la liberación no es exclusivo para uno o para otro. Este ministerio de la liberación es para todos, en especial para los hijos. Y esto lo vamos a entender más adelantito, en especial para los hijos. Vamos a ver los siguientes puntos. Punto número 1, mi amada hermana Janet. Punto número 1. ¿Un cristiano puede ser poseído por un demonio? Esta es una pregunta muy importante. ¿Un cristiano puede ser poseído por un demonio? ¿Un cristiano puede ser poseído por un demonio? Mire la respuesta. No, un cristiano no puede ser poseído. ¿Por qué? Posesión significa ser dueño de él, y Jesucristo es el dueño de todo cristiano, no el diablo. En 1 Corintios 6:20, huir de la fornicación, porque habéis sido comprados por precio. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, un cristiano, un verdadero cristiano, no puede ser poseído por un demonio. El demonio ya no tiene derecho legal, porque en estas cosas de la guerra espiritual hablamos de legalidad. Lo que es el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron,
los que creen en su nombre, se les dio potestad. La palabra potestad en ese versículo significa poder y autoridad con derecho legal. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, sangre o varón, sino por voluntad de Dios. De manera que legítimamente, potestad, legítimamente, con derecho legal, de ser hecho hijo de Dios. Por eso cuando hacemos nuestra oración de fe, le decimos al Señor que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Es borrado del libro de la muerte, es borrado de las filas del Satanás y es escrito en el libro de la vida de manera legal, de manera legítima, de manera que en cuanto yo verdaderamente no me convenzo, sino me convierto, porque hay muchos convencidos, pero no convertidos. Cuando yo verdaderamente me convierto al Señor, con derecho legal, legítimamente, mi nombre es escrito en el libro de la vida y yo paso a ser un hijo legítimo del Señor, un hijo legítimo de mi Dios. Y eso es algo que lo debe tener registrado en el alma, como identidad en el alma. Yo soy un hijo, yo soy una hija legítima, legítimo de mi Dios, con derecho legal. De manera que se le quita toda legalidad al diablo. Entonces, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios que tiene la identidad en el alma, no puede ser poseído. ¿Continúa mi hermana? En el Nuevo Testamento la palabra no era posesión, sino estar bajo la influencia de un demonio o tener un demonio afligiéndole. La palabra poseído no se aplica forzosamente a los cristianos. Una posesión es una invocación consciente y directa a algún individuo, hacia Satanás o a sus demonios. Lo que sí se puede decir respecto a esto es cristianos con influencias demoníacas, cristianos con emociones, pensamientos, sentimientos bajo influencia demoníaca, cristianos con algunas prácticas de la carne bajo control demoníaco, cristianos bajo algunas prácticas de pecado bajo control demoníaco. Aquí lo podemos entender, mis hermanos. No puede ser poseído un verdadero cristiano, no puede ser poseído. El demonio no puede tomar el control del espíritu y de la voluntad, del corazón y de la razón de un verdadero cristiano. Pero puede ser influenciado. No puede ser poseído, pero puede ser influenciado. De manera que nos encontramos cristianos con emociones, pensamientos, sentimientos bajo influencia de demonios, pensamientos contrarios a la palabra de Dios, emociones contrarias a la voluntad de Dios, sentimientos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Y quién tiene el control de esos pensamientos, sentimientos, emociones? El diablo. Pero está influenciando de afuera hacia adentro, no está operando de adentro hacia afuera. Pero ese tipo de emociones son el derecho legal para el enemigo. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay derecho legal, no hay ley. El enemigo no tiene derecho legal contra el fruto del Espíritu, pero sí tiene derecho legal en todas las obras de la carne. Cristianos, dice aquí, con algunas prácticas de la carne bajo el control demoníaco. Y prácticas de la carne, estamos hablando de las cosas deleitosas, los placeres, entre ellos la comida, el deleite al cuerpo, la vida sexual y todo lo que le puede generar placer a la carne.
Todas esas obras son derechos legales para el Satanás. Mateo 12:43 al 45, léalo, hermana. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Miren, así también amén. acontecerá a esta mala generación. Miren, mis hermanos, a esta mala generación. ¿Por qué una mala generación? En este tiempo, hermanos, es triste y lamentable, por la influencia de los mismos demonios, creer que la liberación espiritual es algo como visitar al brujo, al hechicero, al agorero, al sortílego, al que lee las cartas. Ahora se cree que la liberación es algo que se puede realizar como cuando ibas a una limpia, ¿no? Deme en una limpia, tírenme las cartas, te citan 3 veces o 7 veces y ya quedaste como nuevo. El problema y el riesgo es que cuando se practica una liberación sin ser hijos legítimos de Dios, entonces el espíritu inmundo que sale de la persona se va. Porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su espíritu, hay poder en su sangre, hay poder en su nombre, hay poder en su palabra, hay poder por medio de la fe, y en el nombre de Jesús sales demonio. Amén. Pero si esa persona no está legítimamente registrada en los cielos como hijo de Dios, y ese registro en los cielos no está en su alma, entonces el enemigo regresa y dice que encuentra la casa limpia, ordenada, pero vacía. Y entonces va por otros 7 espíritus, y entonces regresan y ya son 8. El 8 significa un nuevo comienzo, y entonces el nuevo postrer estado de la persona es peor a la 8ª potencia que el primero. Solamente por buscar una liberación espiritual sin ser hijos legítimos de Dios, con derecho legal. Entonces, ¿está recibiendo una liberación espiritual? Sí, pero los derechos todavía los tiene el enemigo. ¿Por qué? Por su mala praxis, su mala manera de vivir, su mala práctica de vivir. Ahora vamos ahí. ¿Qué significa la casa desocupada, hermana Janet? Significa que la casa no está ocupada por algo que pueda impedir el regreso del anterior ocupante, y que todavía puede llegar con 7 espíritus más y entrar. Una casa desocupada. Ok, sacamos al demonio o a los demonios, pero no está morando en esa casa el Espíritu Santo. Por eso está vacía, se quedó vacía. Ni hay demonios ni hay Espíritu Santo. Regresa el demonio, no hay nadie que lo confronte, entonces va por otros 7 y viene a habitar nuevamente en esa casa. ¿Por qué no está el Espíritu Santo en ese corazón, en esa persona, en ese espíritu, en esa alma? Porque no es hijo legítimo. Porque no continuó con su vida en devoción. Porque no siguió buscando de Dios. Porque se le hizo fácil, se sintió bien, se le medio arreglaron los problemas y dijo: luego te veo, Dios. No lo invitó a morar en su casa, no lo invitó a morar en su corazón, no lo dejó tomar el control de su vida, se quedó la casa limpia, ordenada, pero vacía. Y después regresó el diablo y hizo un caos peor que el que tenía antes de esa liberación temporal. ¿Qué es la casa barrida? Significa que la casa fue desalojada de todo estorbo posible, para que la casa quedara desocupada por la barrida que recibió: arrepentimiento, bautismo en agua y recepción del Espíritu Santo. Este es el proceso donde llevamos las 3 llaves del reino. Como le dijo el Señor Jesús a Mateo,
a Pedro en Mateo capítulo 16, cuando preguntó quién decían los hombres que era él, ¿no? La gente, el pueblo, el público. Y le decían pues que unos decían que era Jeremías, otros que que Elías o alguno de los profetas. Después de escucharlos dice, bueno, hijos míos, ahora ya sé lo que la gente dice de mí. ¿Y ahora quién decís ustedes que soy yo? Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amén, las llaves del reino de los cielos. Y las llaves son para entrar, para acceder al reino celestial, pero no cuando te mueras, porque al reino puedes entrar desde ahorita. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, mira, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino. Para que puedas ver el reino de Dios en medio de todo este caos. Para que puedas ver lo espiritual en medio de todo el caos terrenal. Y luego le pregunta a Nicodemo, ¿y cómo se puede hacer esto si yo ya estoy viejo? ¿Cómo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? Imposible. El Señor Jesús le dijo, mira, de cierto te digo que si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver. Primero le dice primero le dice no puedes ver y después le dice no puedes entrar. El reino de los cielos se puede ver aquí en este tiempo y al reino de los cielos se puede entrar aquí en este tiempo. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué no podemos accesar al reino celestial? Porque no hemos nacido de nuevo. De manera que ni lo podemos ver, ni lo podemos disfrutar al reino de los cielos, que en este tiempo se le conoce como la era cristiana o la era del Mesías. Entonces, la casa quedó barrida. Todos los demonios fueron echados fuera. La basura espiritual fue echada fuera del espíritu, del corazón, del alma, en el nombre del Señor Jesús, porque se arrepintió de sus pecados en el nombre de Jesús, se bautizó en agua en el nombre de Jesús y recibió el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por ahí les envío hoy una invitación al retiro aposento que tendremos este fin de mes, 3 días, en retiro espiritual y aposentados, porque ahí nos quedaremos en las noches. El problema no es estar 3 días y 2 noches en un retiro espiritual. El problema es que esto es lo que sucede: libertad del espíritu, salvación del alma, libertad del corazón, sanidad de las emociones, sanidad de los sentimientos. El que entiende lo del arrepentimiento lo hace completo, el que entiende lo del bautizo se bautiza, y el que puede recibir por fe la llenura del Espíritu Santo la recibe, gloria al Señor. Pero luego llega el domingo en la tarde, se hace la clausura, se va para su casa y empieza otra vez con las mismas actitudes, con los mismos pensamientos, con las mismas habladurías, con las mismas críticas, con el mismo corazón perverso, con la misma boquita perversa, con las mismas palabras condenatorias, y los demonios que dicen, ay, 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 ay. Todo lo que vivió lo vivió en el aposento, salió del aposento, pero al Espíritu Santo lo dejó en el aposento. Entonces la casa está barrida. Sí está limpia, ok, pero está desocupada. ¿Qué hacen los espíritus inmundos que salieron? Te están esperando afuera. Y otra vez entran a tu vida y es un cuento de nunca acabar. Siempre los mismos pensamientos, siempre los mismos sentimientos, siempre las mismas emociones, siempre el mismo tipo de palabras, siempre el tipo de pecado, siempre la misma tibieza, siempre la misma mediocridad espiritual, siempre los mismos problemas, siempre las mismas caídas, y cada 8 días buscando la libertad de los mismos demonios. Vamos a ver qué significa la casa adornada. Es la casa que se prepara para agradar a los demonios y ayudar a que éstos regresen. El adorno es la práctica del pecado que viene siendo una manera o forma de invocación. Tremendo eso, mis hermanos. La casa tendría que ser
adornada y consagrada para el Espíritu Santo, que es Dios. Dios mismo en nosotros, una porción de Dios en nosotros. Bendito sea su nombre. Nuestro corazón, entendiéndolo así, como se expresa en la esfera espiritual, pero refiriéndonos al alma, que es lo más interno y que es eterno en nosotros, es el santuario donde debe de morar Dios. Porque es el alma quien anhela a Dios. Y es Dios que anhela nuestra alma. Por eso dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo y a cambio perdiese su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Ese alma debe ser el santuario de Dios. ¿Por dónde va a entrar ese Dios? Por nuestro espíritu, porque Dios es espíritu y es santo. ¿Y dónde va a morar en este tiempo de la dimensión de los vivos? En nuestro cuerpo. Por eso dice Pablo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Vosotros completos, espíritu, alma y cuerpo, sois templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede muchas veces cuando salimos de un retiro espiritual de 3 días? ¿Qué sucede cuando salimos de un ayuno de 3 días, de 4 días, de 5 días? Quien tiene pareja luego va a un encuentro sexual. Quien tiene problemas con alguien y se lo encuentra luego. O le presume que estuvo en un aposento y que ya no lo odia, o le echa en cara sus transgresiones y pecados. Entonces se está adornando la casa, pero para el diablo. ¿Por qué? Porque se le está permitiendo al pecado morar en el corazón. No estamos haciendo una renunciación completa en el nombre de Jesús. Entonces es el riesgo de hacer liberaciones temporales, sin conciencia y sin el anhelo verdaderamente de mantener ese santuario limpio para que el Señor Jesús habite, para que el Espíritu Santo habite en ese corazón, habite en esa alma o en nuestra alma, para que se entienda. Y el Señor Jesús no va a habitar en un santuario lleno de basura. No lo va a hacer. Bueno, nosotros, humanamente hablando, si nos invitan a un santuario, a un lugar X, y está lleno de basura, ¿usted se va a sentar a comer en medio de ese basurero? No va a tender su mantel y sacar su picnic y comer ahí con su familia. No va a decir, ay no, que aquí ha de haber ratas, aquí ha de haber cosa inmunda. Entonces, humanamente usted no lo hace. ¿Cree que Dios, Espíritu Santo, va a estar habitando en un santuario lleno de basura? Y la basura es el adorno para el diablo. La santidad es el adorno para el Espíritu Santo. Continuemos. Los demonios están en el cuerpo del cristiano, tal como cualquier enfermedad, y no en un espíritu. Muchas veces estamos tratando de echar un demonio de un cristiano que no quiere ser libre. Debemos crucificar la carne para echar fuera a los demonios. Por la ignorancia espiritual, algunos cristianos han tratado de crucificar un demonio y echar fuera la carne, y esto solamente frustra a la persona. Ahí tenemos que conocer la bendita palabra, hermanos, porque entendemos ahora como discípulos y discípulas del Señor Jesús que este ministerio de la liberación es para todos nosotros. No hay consentidos, eso quedó claro. Entonces no podemos nosotros sacar a la carne y dejar dentro al demonio, porque las obras de la carne son el derecho legal para el demonio. Y yo tengo que renunciar a la obra de la carne. Por ejemplo, algo muy complicado entre los seres humanos, hombres y mujeres, en la carne. Algo muy complicado de dominar es la alimentación. Y algo más fuerte que la alimentación es la sexualidad. El área sexual del hombre y de la mujer es el área más difícil de santificar como hijos de Dios. Tenemos que crucificar esa obra de la carne. Tenemos que crucificar la carne. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Y muchas veces en lo sexual se tienen muchas pasiones desordenadas y muchos malos deseos. Y aún como pareja
se lo anda proponiendo el uno al otro, aunque sea como de broma, pero entre broma y broma, la verdad se asoma. Ahí es donde tenemos que crucificar esa área de nuestra carne para que el enemigo, el espíritu inmundo, no tenga derecho legal. No tenga derecho legal. Por ejemplo, la mujer es conquistada por lo que escucha, el hombre por lo que ve. Y hay muchos hombres, aún cristianos, que se deleitan viendo cuerpos y pornografía en las redes sociales. Pero es un deleite, es un vicio. Y se les queda en sus memorias. Y cuando les toca estar en intimidad con su pareja, están trayendo a su memoria consciente las imágenes que guardaron en su memoria. ¿Qué tiene que hacer? Ya tiene una influencia espiritual en su mente, pero está operando a través de su carne. Tiene que crucificar su carne. Tiene que guardar el sentido de la vista, varón. Tiene que guardar el sentido del oído, mujer. Para cortarle el derecho legal al enemigo. Porque si voy y digo, quiero una administración, quiero que me ministren, quiero que oren por mí, vengo en ayuno, quiero que me hagan una liberación. ¿De qué? No, pues tengo problemas sexuales. Ok, en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu inmundo de impureza sexual. Listo. Pero llegando a su casa, vuelve a la práctica, vuelve a la praxis de esa misma impureza. Entonces, ahí está el derecho legal para lujuria, para lascivia, para pornografía y ese tipo de detracciones. Tenemos que renunciar a la obra de la carne que le da el derecho legal al espíritu inmundo. De lo contrario, siempre nos estará influyendo, siempre estará tomando el control de nuestras acciones y esas acciones de la carne son contra el espíritu, porque esas obras de la carne no se sujetan a la ley de Dios, no obedecen la ley de Dios y tampoco pueden. Entonces tenemos que renunciar a ello. Por eso dice, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. Bendito sea Dios. Vamos al punto número 2. El ministerio de Jesucristo, Salvador, liberador y sanador. El hombre que es un ser formado por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, Jesucristo debe ministrar en cada una de estas tres dimensiones del hombre. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él vino a salvar, a liberar y a sanar. En el Antiguo Testamento se confirma esta obra. Lea Isaías 61 del 1 al 3. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo lo volvió a confirmar cuando la profecía de Isaías se cumplió. Lucas 4 del 17 al 21. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y, enrollado el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria al Señor. Entonces el hombre y también la mujer, mis hermanos, tenemos que entender que somos tripartitos. Somos un espíritu, el espíritu de vida, el alma, que es eterna, dentro de un cuerpo de carne, que es nuestro cuerpo humano. A diferencia de los animales, nosotros tenemos alma. Los animales solamente tienen espíritu y tienen cuerpo. Y ellos tienen instinto, aunque también dentro de su área espiritual tienen memoria, pero no tienen la capacidad de la razón y la capacidad del habla.
del poder creativo que usted y yo tenemos depositado en nuestra alma. Cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, sopló ruaj, aliento de vida, y a través del aliento de vida depositó el alma en Adán. Y de Eva fue tomada de Adán. Hizo dormir sueño profundo a Adán, retiró costilla, carne, hueso y sangre, y la naturaleza femenina. Y creó Dios a Eva. ¿Con qué? Con la porción de Adán. ¿Y qué depositó en el alma de Eva? La naturaleza femenina, con el poder de la razón y con el poder creativo de poder hablar, de ser parlante. Bendito sea Dios. Pero también los animales se pueden endemoniar, pero es a través de su espíritu. Pero nosotros tenemos más riesgo, porque cuando el animalito muere, el espíritu vuelve a Dios, como al medio ambiente, digamos. No tienen el problema de que su alma vaya a la eternidad. Entonces, si un perrito muere endemoniado, pues no pasa nada. Pero si usted y yo morimos endemoniados, nuestra alma va a condenación eterna, a diferencia de los animales. Entonces dice que nuestro Señor Jesucristo estuvo entre nosotros y vino a salvar, liberar y a sanar. Salvar el alma, liberar el espíritu, sanar el cuerpo. Y lo que leyó ahorita la hermana Janet en Lucas, bueno, vamos ahí. Bueno, yo lo había leído. Lo que está en Lucas es lo mismo que está en el profeta Isaías, solamente le omitió lo que es el año terrible del Señor, pero sabemos y entendemos que el Señor Jesús vino como siervo sufriente, vino como abogado, y esta segunda vez que viene como juez. Entonces sí, proclamará esta segunda vez que viene el día terrible de Jehová. Vamos a continuar, hermana Janet. Amén. La liberación de las almas oprimidas por Satanás fue una de las obras más importantes del Señor Jesús. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Debemos recordar que nuestra lucha en este mundo, ahora como cristianos, nunca será en contra de personas, objetos, animales o alguna otra criatura que se organice contra nosotros. La lucha será siempre espiritual. No la vamos a percibir con los ojos naturales, es decir, el combate es contra el ejército de las tinieblas, formado por ángeles caídos junto con Satanás después de la rebelión contra Dios allá en el cielo. En Efesios 6, 12 y 13. Santo es el Señor. Bien, mis hermanos, pues ahorita leemos esa parte de la Escritura, Efesios 6, 12 y 13. Bueno, ya la conocemos, habla de los principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero lo puede usted leer en casa. Es algo que estuvo haciendo de continuo el Señor Jesucristo, liberando, y lo hizo con el poder de la palabra, con su expresión. Otra parte de la Escritura dice que con el dedo de Dios, pero siempre expresó que salieran de ese cuerpo o que dejaran ese cuerpo, sacando a los demonios. ¿Por qué sucedió así con el Señor Jesús? ¿Por qué no sucedía antes? Bueno, nosotros sabemos que ha habido eras o dispensaciones, tiempos de administración de Dios a su creación. Una de ellas fue la dispensación de la ley. La dispensación de la ley pues terminó en la cruz del Calvario y continuó la dispensación de la gracia, que es en la que estamos, o la dispensación de la regeneración, el tiempo en el que Dios administra su creación a través de la redención, regeneración, por medio del Espíritu Santo. Él vino a cumplir ese mandato, esa enseñanza, enseñárnosla y dejarla para que siguiésemos ese mismo trabajo, de poder
en el nombre de Jesús, sacar los espíritus inmundos de dentro de las personas, que estuviesen poseídas, y poder correr a los espíritus inmundos que quieran influenciar a los cristianos. Continuamos ahí. Punto número 3. De entrada, que llevan a la influencia demoníaca. Puntos de entrada que llevan a la influencia demoníaca. Vamos ahí, puntos de entrada que llevan a la influencia demoníaca. En términos generales, algunas razones específicas del por qué un cristiano puede estar influenciado por demonios es porque no se arrepiente verdaderamente y no llegan a ser verdaderos cristianos, porque fueron salvados pero no liberados, porque no eran cristianos y aún habiéndoles hecho la liberación, estos solo se quedaron con la expulsión de demonios y nunca tuvieron a Jesucristo como Señor y Salvador, porque siguen practicando el pecado o pecados ocultos, porque hay ataduras y maldiciones espirituales que se heredan de padres a hijos sin saberlo, espíritu de rechazo, suicidio, ansiedad, abatimiento, postración física o moral o de una persona, depresión, espíritu de lujuria, participación en el ocultismo, espíritu de adicción, por otras circunstancias de la vida, golpes de la vida desde la niñez, abusos, accidentes, traumas. Santo es Dios. Entonces tenemos estos puntos y tenemos que irlos escudriñando y entendiéndolo en nosotros mismos. A veces cuando escuchamos la palabra, luego decimos, jugamos a la papa caliente, decimos, le hablan a aquel, le corresponde a aquel. Pero antes de quitar la paja del ojo del hermano, tenemos que quitar la viga de nuestro propio ojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ahí que porque no se arrepienten verdaderamente y no llegan a ser verdaderamente cristianos. El Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, no prosélitos, porque el hacer prosélito lo haces 2 veces hijo del infierno. Tenemos que hacer verdaderos discípulos, no prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Alguien que solamente simpatizó con la doctrina, alguien que se siente bien escuchando alabanzas, alguien que se siente cómodo yendo al templo, pero no se ha arrepentido, no ha cambiado, sigue con sus mismas actitudes, con su mismo carácter, con sus mismos defectos de carácter. No ha habido un arrepentimiento verdadero. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? Lo hemos hablado. Del griego es metanoia, cambio de pensamiento. Del hebreo es teshuvá, cambio de pensamiento, de sentimientos, de emociones, meterle un alto total a la vida que llevas, volverte de todo mal camino, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Dejas de hacer los mandamientos que dice no harás y comienzas a vivir los mandamientos de harás. De manera que no haciendo los mandamientos o cumpliendo los mandamientos de no harás, ahí es la metanoia. Comenzando a hacer los mandamientos de harás, ahí viene la teshuvá. Volverte de tu mal camino, volverte hacia Dios, hacia sus mandamientos. Entonces, ¿qué es un verdadero arrepentimiento? Que si yo era un criticón, que me andaba quejando de todo y criticando a todo mundo, ya me arrepentí, me vuelvo de esa mala actitud. Si yo era una persona que siempre andaba criticando los defectos de todos, ya me arrepentí, entonces ahora ya no hablo de los defectos de todos, ahora hablo de las virtudes de todos. Porque todos tenemos virtudes y tenemos defectos. Alguien que en la congregación solamente resalta los defectos y errores, que verdaderamente se arrepiente, ahora empieza a hablar de las virtudes de todos. Ya no viene saliendo del servicio, criticando a todo mundo, quién bailó, quién no bailó, quién cantó, quién no cantó, quién adoró, quién no adoró, quién sirvió, quién no sirvió.
ya no está criticando, ya no sale maldiciendo, ahora sale bendiciendo. Ya no sale quejándose de la alabanza, ahora dice, la alabanza estuvo hermosa, este mensaje estuvo precioso, esa prédica tocó mi corazón, me gustó la oración de la hermana, bendito Dios por los testimonios que escuché. Alguien que verdaderamente se arrepiente, no solamente cambia su pensamiento, una metanoia, sino que se vuelve a Dios. Y Dios de verdad. Dios no está resaltando nuestros pecados. Nuestros pecados han sido borrados y arrojados al fondo de la mar. Lo que Él ve son nuestras virtudes, porque Él nos ve como productos terminados. Entonces ahí nosotros analizamos nuestra propia vida, y si yo soy de esas personas que critica todo, no me he arrepentido. Porque un verdadero cristiano es un imitador de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito al Señor Jesús. Vive en santidad, y la crítica está fuera de la santidad. Entonces yo resalto las virtudes de mis hermanos, no sus pecados y errores y equivocaciones. Yo salgo hablando de lo hermoso que se vio el servicio, no de lo horrible que yo quiero que todos sepan que se vio. Yo no quiero que todos tengan mi percepción mala, entonces hago una verdadera teshuvá, un arrepentimiento genuino, completo y verdadero, le meto alto total a mi vida, refreno mi lengua y ahora empieza a salir bendición en vez de maldición. Ahora sale agua dulce que salta para vida eterna y no agua amarga que condena. Así me voy dando cuenta si verdaderamente ya me arrepentí. ¿En qué otra área podemos ver el arrepentimiento? ¿En una adicción? ¿En un vicio? Si a mí me gusta fumar tabaco y sé que eso no le gusta a Dios porque le estoy ofreciendo incienso a los Baales, mi verdadero arrepentimiento no es que solamente cambié mi pensamiento y dije, sí es cierto, Dios, perdóname, pero tú sabes que soy débil y nada más me voy a dar las 3. No, Señor, le meto un alto total, renuncio en el nombre de Jesús a ese vicio y me vuelvo a Dios. Tengo un problema de índole sexual, le meto alto total, le pido perdón a Dios, dejo de hacer esa detracción y me vuelvo a la santidad, a obedecer a Dios y hacerlo conforme a sus... Otro punto, porque fueron salvados, pero no liberados. Porque muchas veces te dicen, no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nada más tienes que hacer tu confesión de fe, la oración del pecador y ya eres un hijo de Dios. Ya hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Te invito a la iglesia, te invito a la célula, vamos a tomar café, vamos a comer galletas y todo bien bonito. Mentira del diablo porque sigues con los demonios dentro. Y te acompañan al servicio. Y te dicen, ¿a qué te espero afuera? Ahorita que termines, ya nos vamos, para que no te vayas solo, para que no te vayas solo. Otro punto, porque fueron salvados, pero no liberados. Hace falta la liberación completa, porque no eran cristianos. Y aún habiéndoles hecho la liberación, estos solo quedaron con la expulsión de demonios y nunca tuvieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Este es algo muy delicado. ¿Por qué? Los demonios obedecen a la palabra y obedecen al nombre. En el nombre del Señor Jesús yo puedo expulsar los demonios de quien sea, porque escrito está que se me dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre de toda fuerza del mal, y nada me dañará. Entonces yo puedo liberar a quien sea, usted puede liberar a quien sea en el nombre del Señor Jesús. Teniendo fe y teniendo solvencia espiritual, autoridad espiritual en el nombre de Jesús, usted saca al demonio que sea de la persona que sea. Pero ¿por qué no alcanza a ser libre completamente? Porque no tiene al Señor Jesús como Señor y Salvador. El error de muchos es poner su confianza en un hombre. Y van a buscar al hombre para que el hombre los libere, pero quien tiene que estar 24/7 en el corazón, en el alma, en el espíritu de las personas, en su vida, es el Señor Jesús. Él es el que tiene que estar dentro como Señor, como Salvador, como dueño de la vida, del alma, de todo lo que somos y de todo
lo que tenemos. De lo contrario, se estará endemoniando seguido y su vida siempre va a ser igual y peor. Otro punto, porque hay ataduras y maldiciones espirituales que se heredaron de los padres. Y aquí estamos hablando de las maldiciones generacionales. Porque la maldad de los padres, dice Éxodo 20, es visitada en los hijos, en los terceros y en los cuartos. La maldad de los padres es visitada en los hijos, en la tercera y la cuarta generación. Muchas veces nos arrepentimos de pecados de los que nos acordamos. Señor, perdóname mi pecado. Yo sé que tú eres el Mesías, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Moriste en la cruz por mis pecados, molido por mis rebeliones, sufriste mis dolencias, pagaste el precio de mi paz, por tu llaga fui yo curado. Creo en eso, creo en tu obra redentora, creo que tú eres Dios, te recibo como mi Rey, mi Señor, dueño de mi vida, de mi alma, de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Perdóname mis pecados desde el primero que me acuerdo hasta el último, en el nombre de Jesús, amén, amén. Pero jamás supe que yo traigo maldiciones generacionales y que hay demonios generacionales, demonios de dinastía, demonios de comunidad, demonios de nación, potestades que hay en las naciones. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Egipto. El rey de Egipto era Faraón, pero la potestad que estaba en Egipto, ¿quién era? El pueblo de Israel sirvió a dos, al dios Ra, de Rameses, y a Pitón, la gran serpiente. Y así nos encontramos demonios, potestades o príncipes de familias, de dinastías, de pueblos, de ciudades, de países, gobernadores de grandes multitudes. Entonces hay maldiciones generacionales que no se han trabajado. Y eso puede ser un espíritu de rechazo, ese desde donde se puede sentir o desde donde se puede recibir, desde el vientre de la madre. Y ese espíritu de rechazo te lleva al sentido de no pertenencia o al espíritu de no pertenencia a una familia, a un hogar, a un corazón, a tus padres, a tu familia en general. Y después hasta en la iglesia no te sientes parte de la iglesia, que nadie te quiere, que todos te odian, que te tienen envidia, que te aborrecen. Espíritu de rechazo que no ha sido sanado, que no ha sido liberado desde que fuiste engendrado. Y eso te lleva a tener ansiedad, deseos de suicidio, la depresión, o incluso hay demonios que se heredan, que tienen las personas encorvadas, ya en su carne están operando, pero eso viene de maldición generacional. Entonces todo eso se tiene que trabajar, y muchas veces te dicen, bueno, al tiempo de Dios. Pero el Señor Jesús lo primero que andaba haciendo era liberando, sanando, y es a lo que nos mandó. ¿Qué dijo? Y a los que creen en mi nombre hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, echarán fuera demonios, si comieren cosa mortífera no les hará daño, resucitarán muertos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, Mateo 28. Ahí lo encontramos. Y por otras circunstancias de la vida, golpes de la vida desde la niñez, traumas, abusos sexuales. ¿Qué sucede con un abuso sexual? Bueno, para que un hombre abuse de un niño o de una niña, ¿qué es lo que lo está moviendo? ¿Qué tiene más fuerza que su conciencia? ¿Qué tiene más fuerza que su fuerza de voluntad? ¿Qué tiene más fuerza que su espíritu? Bueno, pues para que un hombre, que nosotros le llamamos en la sociedad degenerado, enfermo del alma, abuse de un niño, uno, tiene espíritu de pedofilia. 2, de homosexualidad. Entonces ahí ya vemos dos tremendos príncipes en ese hombre. ¿Qué pasa cuando se hace una sola carne con el niño?
Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y al ser una sola carne, si uno está enfermo, le pasa la enfermedad al otro, o viceversa. Ahora, de manera espiritual, también los espíritus convergen. Los espíritus del que está enfermo del alma, contaminado del espíritu, con pedofilia y con homosexualidad, a través de la unión de carne con el niño que violó, le está pasando esos mismos demonios. O si es niña también. Y entonces el niño o la niña empiezan a crecer con esas influencias espirituales, de manera que están condenados a llevar una vida en promiscuidad y cuando son grandes a convertirse en lo mismo. Necesitan una liberación. Entonces puede haber gente convencida de ser cristiana, convencida de que necesita a Cristo, pero no convertida y no liberada. Y ese es en lo que nosotros como discípulos tenemos que desarrollar el discernimiento para darnos cuenta quién tiene su espíritu cautivo y irles teniendo paciencia y misericordia. ¿Qué se necesita para tener ese discernimiento? Nacer de nuevo, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no naces de nuevo del agua y del espíritu no puedes ver el reino espiritual, el reino celestial. Quizá tu mente quiera ver las nubes con rejas blancas y chapas de oro y los ángeles de Dios. Pero el reino celestial no es ese paraíso que tú quieres ver. El reino celestial tiene que ver con que tú puedes ver los defectos de carácter de las personas, las ataduras de su espíritu y puedes entender qué hay en su alma. Alguien que critica, juzga y siempre está de malas, tú puedes ver dos cosas. Una persona que es molesta con tus ojos carnales o puedes ver con tus ojos espirituales el daño que tiene en su alma, la cautividad que tiene en su espíritu o incluso la enfermedad que ya tiene en el espíritu, en el alma y se manifiesta en el cuerpo. Alguien que se quiso cortar las venas o que se las cortó. Hay dos, los ves con tus ojos carnales y dices, es que quiere llamar la atención, es que quiere que se le atienda, quiere que se le haga fiesta. Y si lo ves con los ojos espirituales dices, bueno, tiene profunda depresión. Está en una prisión de oscuridad, de depresión. Necesita ayuda. Pero para que podamos ver eso, para que ese discernimiento venga a nuestra vida, necesitamos nacer de nuevo y poder ver el reino espiritual en todo lo natural. Entonces el Hijo de Dios, el cristiano carnal, no puede percibir las cosas del espíritu porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces el carnal siempre estará criticando, juzgando y discerniendo según la carne. Y ese es un derecho legal al enemigo. Así que debemos tener mucho cuidado con ello. Y vamos a los síntomas. Punto número 4, vamos a los síntomas más frecuentes que alertan la presencia de los demonios en una persona. La presencia y la naturaleza de los espíritus del mal se pueden conocer por dos métodos principales. 1. Usando el discernimiento espiritual. O 2. Por descubrimiento. Inciso A. Problemas emocionales. Son perturbaciones de las emociones que persisten o reinciden. Algunas de las perturbaciones más comunes son resentimiento, odio, ira, miedo, rechazo, el sentimiento de ser indeseable y de no ser amado, autocompasión, celos, depresión, preocupaciones, inferioridad e inseguridad. Miren nada más, es grande la lista, hermanos, pero tenemos que tener cuidado con todo ello y checarlo en nosotros mismos. Analizar nuestro corazón y ver cómo estamos en esas áreas, ver cuántas de estas áreas o cuántos de estos síntomas podemos tener nosotros como discípulos. Y si están en nosotros como discípulos, tenemos que ser libres. También hay autoliberación, pero necesitamos adquirir la solvencia espiritual.
Nos vamos a quedar aquí porque ya llevamos 1 hora de la clase. Vamos a continuar la próxima semana. Vuelva y repase su cuadernillo una y otra vez, porque cada vez que usted lo lea, Dios le va a hablar más, le va a enseñar más. Y estar viendo esa sintomología que nos alertan de la presencia de demonios, pero no en los de enfrente, no en los demás, sino en nosotros mismos. No se trata de jugar a la papa caliente a ver a quién se la aventamos, sino escudriñarnos nosotros mismos, hermanos, porque para poder llevar a otros a la libertad, necesitamos alcanzar la libertad, la liberación nosotros mismos, la sanidad del alma, la estabilidad, el balance entre el espíritu y el alma y el cuerpo en Dios, porque de lo contrario va uno bien descompensado siempre en el camino del Señor. Pues bendecimos a Dios por su bendita palabra, mis hermanos. Aquí vamos a dejar la clase y continuamos con el favor de Dios la próxima semana. Bendito sea el Señor. Amén.